en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Es difícil explicarlo. La gente no lo entiende. Creen que el duelo me ha afectado, que estoy alucinando, pero yo sé lo que pasó. Pasó aquí, en este mismo apartamento donde ahora estamos. Era una noche cualquiera, de esas en las que uno espera el sonido de las llaves en la cerradura, la señal de que la jornada laboral ha terminado y la vida compartida se reanuda. Siempre ha sido así, desde que dividimos el alquiler. Una rutina tranquila, predecible. Ese día había llovido, una lluvia fina que dejaba el aire pesado y con un leve aroma a tierra mojada, a asfalto húmedo. Estaba en la sala leyendo un libro que él me había recomendado, un thriller de esos que te mantienen en vilo. La luz de la lámpara de pie creaba un círculo cálido en la penumbra. Faltaban unos minutos para las 8, su hora habitual de llegada. Escuché los pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si estuviera cansado. Luego, el familiar tintineo de las llaves, la cerradura giró con ese chirrido que siempre prometía el alivio de la compañía, se abrió la puerta y ahí estaba. O al menos, eso creí. Entró, se quitó el abrigo empapado de la lluvia fina y lo colgó en el perchero. Me miró, sonrió y dijo, «Ya estoy aquí». Su voz era la misma, su rostro era el mismo, su forma de moverse, todo era idéntico. Pero entonces lo sentí, un olor. No era su perfume habitual, ni el aroma de la lluvia, ni siquiera el olor a la comida de la calle que a veces traía. Era algo diferente, un olor amargo, casi medicinal, como a ajenjo. Era sutil al principio, casi imperceptible, mezclado con la humedad del aire. Pero estaba ahí, y no se parecía en nada a él. Me levanté intentando disimular mi desconcierto. «Hola», le dije con la garganta un poco tensa. Él simplemente asintió, dejó su maletín junto al sofá y se dirigió a la cocina. El olor, sin embargo, se quedó flotando en el aire de la entrada. Un rastro fantasmal que se aferraba a la tela de su abrigo colgado, a la madera del perchero, y a mí. Se había pegado a mí en ese instante. La mañana siguiente fue aún más extraña. El olor a ajenjo seguía ahí, más tenue, pero persistente, como si se hubiera impregnado en las paredes. Me desperté temprano, como de costumbre, y lo encontré en la cocina, preparando el desayuno. Siempre le gustaba hacer café y tostar pan, un ritual matutino que nos unía antes de que cada uno se fuera a su trabajo. Pero esta vez el café no olía igual. Tenía un matiz diferente, casi rancio, y él estaba comiendo unas galletas que nunca antes había comprado. Unas galletas de avena con trozos de algo que parecía fruta seca, pero no era. Las masticaba con una lentitud inusual, sin mirar el periódico, algo que siempre hacía. Sus movimientos eran mecánicos, casi coreografiados, como si estuviera imitando una acción que había visto, pero no comprendía del todo. «¿Qué tal dormiste?», le pregunté, tratando de sonar casual mientras me servía mi propio café. Él levantó la vista, sus ojos se posaron en mí por un instante demasiado largo, y luego volvió a sus galletas. «Bien», respondió, con una voz que, aunque era la suya, carecía de la calidez habitual, de la entonación que yo conocía. Era plana, casi monótona. El olor a ajenjo, pensé, debía ser una nueva loción para después de afeitar, o un detergente de ropa. Intentaba racionalizarlo, buscar una explicación lógica, pero mi estómago se revolvía. El café, que solía ser mi consuelo matutino, ahora sabía extraño, amargo, con un regusto metálico. Él no parecía notarlo. Seguía masticando esas galletas, sin hacer ruido, sin la habitual charla sobre el día que empezaba. El silencio era pesado, incómodo. Me sentía observado, no por él, sino por esa presencia que se había instalado en su lugar. Y el olor. El maldito olor a ajenjo se mezclaba con el aroma del café rancio, creando una combinación nauseabunda que me cerraba la garganta. No pude terminar mi desayuno. Me excusé con prisa, diciendo que llegaba tarde al trabajo, y salí del apartamento, dejando atrás ese silencio y ese aroma que ya empezaba a ser una tortura. Los días siguientes, el olor se volvió mi sombra.
No solo en el apartamento, sino en mi ropa, en mis manos. Incluso creía olerlo en el aire de la calle. Era sutil, sí, pero constante, como un zumbido en el oído que no te deja en paz. Empecé a buscar la fuente. Revisé los armarios, los productos de limpieza, incluso la basura, buscando algo que justificara ese aroma a ajenjo. No encontré nada. Él seguía con su rutina, casi perfecta, pero con esos pequeños desajustes que solo yo parecía notar. Un día, mientras él estaba en el trabajo, decidí ser más minucioso. Entré a su habitación. Nunca lo había hecho sin su permiso, pero la necesidad de entender era más fuerte que cualquier respeto a la privacidad. La habitación estaba impecable, demasiado impecable. No había el desorden habitual de papeles sobre el escritorio, ni la ropa medio doblada sobre la silla. Todo estaba en su sitio, como en una exposición. Abrí su armario. Sus camisas estaban colgadas con una precisión militar. Y entonces la vi, una bufanda, la misma que había usado el día que llegó. Era de lana gruesa, de un color gris oscuro que él solía usar en invierno. La tomé. Al acercarla a mi nariz el olor me golpeó. Era ese olor el de ajenjo, pero mucho más intenso, concentrado como si la bufanda fuera su epicentro. No era un perfume, no era un detergente. Era algo orgánico, pero a la vez artificial metálico. Me sentí mareado. La solté como si me quemara. Era la prueba. Una prueba silenciosa, olfativa, pero innegable. La bufanda que antes olía a su colonia y a la lana vieja, ahora era un receptáculo de esa esencia extraña. Mis manos temblaban. La dejé donde la encontré, intentando que no se notara mi intrusión. Pero ya no importaba. Ya no podía negar lo que mi nariz y mi instinto me gritaban. Algo estaba muy, muy mal. Y la bufanda era el ancla, la señal material de que no estaba loco. O al menos de que la locura tenía un olor muy específico. La bufanda me obsesionó. Cada vez que lo veía con ella, sentía un escalofrío. Pero las pruebas no se detuvieron ahí. Unas semanas después, noté algo en sus llaves. Él siempre había tenido un llavero de cuero desgastado con una inicial grabada, un regalo de su madre. Era único, inconfundible. Pero un día, al dejar las llaves sobre la mesa, vi que el llavero era diferente. La inicial estaba ahí, sí, pero el cuero no estaba desgastado de la misma manera. Parecía nuevo o como si hubiera sido envejecido artificialmente. Y el tintineo de las llaves al moverlas era distinto, más metálico, menos familiar, como si no fueran las mismas llaves, sino una réplica casi perfecta. Una noche, mientras él dormía, no pude resistir la tentación. Fui a la entrada, tomé su llavero del gancho y lo comparé con el mío. Eran idénticos a primera vista, pero el peso era ligeramente distinto. El mío tenía el tacto familiar de años de uso. El suyo se sentía más ligero, más hueco, a pesar de que visualmente eran iguales. Y de nuevo, el olor. Un tenue rastro de ajenjo emanaba de las llaves como si el metal mismo lo hubiera absorbido. Era una locura. ¿Quién duplicaría un llavero tan perfectamente? ¿Y por qué? Empecé a hablar con amigos. Les conté con una mezcla de vergüenza y desesperación sobre los pequeños cambios, el olor, las llaves. «Estás estresado», me dijo Ana, nuestra amiga en común. «El trabajo te tiene agotado. La gente cambia, ¿sabes? No todo es como antes». Ella lo había visto, había hablado con él, y no había notado nada. Su escepticismo era una bofetada. Me hacía sentir ridículo, paranoico. ¿Y si tenían razón? ¿Y si era yo el que estaba perdiendo la cabeza? Pero las llaves, la bufanda, el olor, eran demasiado reales para ser una invención de mi mente cansada. La presión de su incredulidad me ahogaba, pero no podía negar lo que mis sentidos me gritaban. Él no era él, y las llaves eran una prueba más de que la imitación era profunda, meticulosa, pero imperfecta. La voz. Esa era la siguiente tortura. Al principio, como dije, sonaba igual. Pero con el tiempo empecé a notar las fisuras. No era un cambio en el tono, ni en el acento. Era algo más sutil, en la cadencia, en la forma de construir las frases. Era como si estuviera leyendo de un guión invisible o repitiendo palabras que había escuchado.
sin entender del todo su significado emocional. Recuerdo una tarde en la que hablamos de un recuerdo compartido, una anécdota de un viaje que hicimos juntos hace años. Él la relató con una precisión fotográfica, cada detalle, cada risa, cada error que habíamos cometido. Pero mientras hablaba, noté que sus ojos no tenían el brillo de la nostalgia, de la alegría que ese recuerdo siempre nos traía. Su mirada era vacía, como si estuviera recitando un texto, y la risa. Su risa era un eco, un sonido hueco que no salía del corazón. ¿Te acuerdas cuando casi perdemos el tren por quedarnos dormidos? Le dije, intentando provocar una reacción genuina. Él sonrió, una sonrisa perfecta, y dijo, claro que sí, qué despistados éramos. Pero la respuesta era mecánica, sin la chispa de complicidad que siempre habíamos tenido. Era como hablar con una grabación de alta fidelidad. La voz era la suya, pero el alma que la habitaba no. Me sentí profundamente solo en esa conversación, a pesar de tenerlo sentado frente a mí. La intimidad que habíamos construido durante años se había evaporado, dejando un vacío helado. Intenté tocar el tema con otro amigo, Carlos. Él fue aún más categórico. Mira, te estás volviendo paranoico, la gente cambia, y tú estás tan obsesionado con ese olor que hasta su voz te parece rara. Necesitas descansar. La negación de los demás era un muro infranqueable. Me hacía dudar de mi propia cordura. Me hacía sentir que la verdad que yo percibía era solo mía y que eso me estaba volviendo loco. Pero cada palabra que salía de su boca, cada frase perfectamente construida y emocionalmente vacía, era un clavo más en el ataúd de mi tranquilidad. Y el olor a ajenjo siempre presente era el incienso fúnebre de esa realidad que se desmoronaba. La negación de mis amigos me empujó a buscar pruebas irrefutables, algo que no pudiera ser atribuido al estrés o a la imaginación, algo visual, tangible. Pensé en nuestras fotografías. Teníamos un álbum digital compartido, lleno de recuerdos de años. Me senté frente a la pantalla con el corazón latiéndome con fuerza. Empecé a revisar las fotos una por una, buscando cualquier anomalía, y la encontré. Era una foto de nosotros dos en un viaje a la costa. Estábamos sonriendo con el mar de fondo. Él tenía una pequeña cicatriz justo encima de la ceja derecha, un recuerdo de una caída de niño. Siempre había estado ahí, un detalle que lo hacía único. En la foto original, la cicatriz era clara, un fino hilo blanco. Pero en la versión que ahora estaba en el álbum compartido, esa cicatriz era diferente. No estaba borrada ni ausente. Estaba ligeramente desplazada, 1 milímetro hacia la izquierda, y su textura era más suave, menos definida, como si hubiera sido retocada, o como si la piel que la albergaba no fuera la misma. Era casi imperceptible, un detalle que solo alguien que lo conociera íntimamente podría notar. Un error minúsculo pero devastador. No era una ilusión, era una alteración. Intenté mostrársela a Ana. Le envié la foto y le dije, mira bien la cicatriz, ¿no la ves un poco rara? Ella tardó en responder. Luego me envió un mensaje, no la veo igual. Estás obsesionado de verdad, necesitas ayuda. Te lo digo como amiga. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me dolieron más que cualquier ataque. Me estaba volviendo invisible, mi percepción era invalidada. La verdad que yo veía, ellos la negaban. Mi mundo se estaba reduciendo a mí mismo y a esa cosa que ocupaba el lugar de mi compañero. La foto, esa prueba silenciosa y digital, se convirtió en otra carga en mi aislamiento. ¿Cómo podía explicarles que no era una cuestión de memoria, sino de una alteración física en la imagen? ¿Cómo hacerles ver que 1 milímetro podía ser la diferencia entre la realidad y la pesadilla? El olor a ajenjo, en ese momento, no solo venía de él, sino que parecía emanar de la propia pantalla, de la foto alterada, de la incredulidad de mis amigos. Era un olor a soledad, a desesperación. El apartamento, mi hogar, empezó a deteriorarse de una manera que solo yo podía percibir. No eran manchas de humedad ni objetos rotos. Era algo más sutil, una especie de pátina de falsedad que se adhería a cada superficie. Los muebles, que antes tenían el brillo de la madera bien cuidada,
ahora parecían opacos, como si una fina capa de polvo invisible los cubriera constantemente. Las plantas, que siempre habíamos mantenido verdes y frondosas, empezaron a marchitarse lentamente, sus hojas volviéndose amarillas y quebradizas, a pesar de mis esfuerzos por regarlas y cuidarlas. Y el aire dentro del apartamento se volvió pesado, denso. El olor a ajenjo ya no era solo un rastro en él o en sus objetos. Se había arraigado en las telas del sofá, en las cortinas, en el colchón de mi propia cama. Era un olor que no se iba con la ventilación, que no se disipaba con los ambientadores. Era el olor del apartamento mismo. Era como si la esencia de esa cosa lo hubiera absorbido todo, corrompiendo la familiaridad de cada rincón. Él, mientras tanto, se movía por el espacio con una naturalidad escalofriante. Seguía su rutina, cocinando, viendo la televisión, durmiendo como si nada. Pero yo veía el deterioro, sentía el peso del aire, olía la corrupción. Una noche, mientras él estaba en la sala, lo observé desde la puerta de mi habitación. Estaba sentado en el sofá, leyendo el mismo libro que yo había estado leyendo el día que llegó. Su postura era perfecta, sus gestos idénticos a los de mi compañero. Pero el libro estaba al revés. Lo sostenía boca abajo, con las páginas invertidas, y sus ojos, fijos en la tapa, no se movían. No leía, solo lo sostenía. Era una imitación vacía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no era un detalle incorrecto, era una imposibilidad flagrante. El ajenjo se intensificó en ese momento, como si la mentira que él representaba fuera el combustible de su aroma. El apartamento se había convertido en una trampa sensorial, un eco de una vida que ya no existía, habitado por una falsedad que se negaba a ser vista, pero que se olía en cada fibra de mi ser. El olor a ajenjo ya no solo estaba en el apartamento ni en sus cosas. Empezó a impregnarse en mi ropa, en mi pelo, en mi piel. Por mucho que me duchara, que lavara mi ropa, el aroma persistía, débil pero inconfundible. Era como si la proximidad a esa cosa me hubiera contaminado, convirtiéndome en parte de su falsedad. Me sentía sucio, impuro. La gente en el trabajo empezó a notarlo, o al menos a reaccionar. Mis colegas se alejaban un poco cuando me acercaba, fruncían el ceño discretamente. Nadie decía nada, pero la incomodidad era palpable. Era el olor de mi desesperación, el olor de la verdad que nadie quería creer. Una mañana me desperté con una sensación extraña en la mano. Miré mis dedos. Había una pequeña mancha oscura en la palma de mi mano derecha, como si hubiera tocado algo pegajoso y amargo. Intenté lavarla, frotarla con jabón, pero no se iba. Era un residuo, una marca, y olía a ajenjo. Era como si la contaminación hubiera traspasado la barrera de mi piel. Esa noche no pude dormir. Lo escuché levantarse e ir al baño. Los pasos eran lentos, pesados. Luego, el sonido del grifo. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta del baño entreabierta. Lo vi de espaldas frente al espejo. Estaba lavándose la cara, pero no de la forma habitual. Se frotaba la piel con una esponja áspera, con una fuerza excesiva, casi arrancándose la piel. Y lo que vi en su espalda, a través del reflejo del espejo, me heló la sangre. Había unas marcas, no eran heridas ni cicatrices, eran como surcos, líneas finas y oscuras, que se extendían desde su cuello hasta la base de su columna. Parecían venas, pero de un color antinatural, casi negro, y se movían muy lentamente, bajo su piel, como si algo reptara en su interior. Y de esas marcas, de esas líneas, emanaba un vapor sutil, casi invisible, que llevaba consigo el inconfundible y potente olor a ajenjo. Era él. Era la fuente. No era una persona. Era una cáscara habitada por algo que se alimentaba de mi compañero y ahora de mi propia cordura. Me retiré en silencio, temblando, la mancha de ajenjo en mi mano ardiendo. El horror no era solo mental, era físico. Se estaba adhiriendo a mí, a mi propia carne. Ha pasado el tiempo. No sé cuánto. Los días se mezclan, las semanas se confunden. Sigo aquí, en el apartamento. No puedo irme. No puedo dejarlo. Él sigue aquí, habitando el espacio, ocupando la rutina de mi compañero. La bufanda sigue colgada.
Las llaves siguen en el gancho, la foto sigue alterada. Y el olor. El olor a ajenjo es mi compañero constante. Se ha vuelto parte de mí. Ya no es solo en mi ropa o en mi piel. Lo siento dentro de mi nariz, en el fondo de mi garganta. Mi sentido del olfato está corrompido. Todo sabe y huele a ajenjo. La comida, el aire, incluso el recuerdo de las cosas. Mis amigos dejaron de llamarme. Se cansaron de mi insistencia, de mi paranoia. Me miran con lástima o con miedo. Me he convertido en el loco que huele a ajenjo y habla de un impostor. El apartamento es una tumba de familiaridad. Las plantas murieron del todo. El polvo invisible se ha vuelto visible, una capa gris que cubre cada superficie. Los muebles crujen de una forma que nunca lo hicieron. Las paredes parecen respirar, exhalando ese aroma amargo. Él sigue aquí. Se mueve, habla, come, duerme, pero ya no lo miro. No puedo. No quiero ver esas líneas oscuras bajo su piel. No quiero escuchar esa voz hueca. Solo lo siento. Lo siento como una constante presencia olfativa, una contaminación que me ha consumido por completo. Ya no sé si él es la única falsedad. A veces, cuando me miro en el espejo, creo ver un brillo extraño en mis propios ojos, un matiz amargo en mi expresión. Y el olor a ajenjo que emana de mí, que ahora es mi propio olor. Me he convertido en un residuo de la verdad, un eco de la falsedad. No hay escape. El hogar no es seguro. Mi cuerpo no es mío. Y el ajenjo, el maldito ajenjo, es el único recuerdo que me queda de una vida que ya no existe y la prueba de que el horror no termina, solo se transforma en ti. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.